Seguimos analizando el discurso del presidente Danilo Medina con Ramón Tejada Holguín, quien nos acompaña aquí en Enfoque Matinal. Ramón, te decía antes de ir a la pausa, el presidente habló en un momento delicado, porque un Congreso con unos niveles de descrédito que han llevado hasta sometimientos ante la Procuraduría General de la República, él lo define como un proceso democrático, institucional. Uno a veces sentía que no estaba muy claro quién hablaba, si el presidente o el precandidato. En lo adelante, a partir de esta definición de Danilo Medina de aceptar una postulación, ¿qué va a pasar con el accionar y el discurso en el gobierno? ¿Con quién vamos a interactuar en lo adelante? No, mira, precisamente yo creo que él quiso dejar eso bien claro en su discurso. El discurso, el que habló fue el político, como te dije, es un discurso político. Y fue un discurso donde él dijo, mira, nosotros tenemos un proyecto de nación que va por este lado, queremos completarlo en estos 4 años y hemos hecho acuerdos con prácticamente los partidos que obtuvieron el 98% del voto de la gente en el año 2012. Hemos hecho acuerdos para concluir este proyecto de nación. Pero el que estaba hablando era precisamente el político, pero él dijo, a su momento diré si me lanzo, etcétera, etcétera. Lo que quería con eso era decir, en este momento no estamos en eso, nosotros ahora vamos a continuar trabajando en nuestro... Pero qué difícil separar al político del presidente de la República que habla desde el Palacio Nacional y toma ese escenario para hasta lanzar su eslogan de campaña. Es una situación delicada para quienes lo vemos desde el otro lado. ¿Cuál habría sido la opción? O sea, vuelvo y te digo, ve el contenido del discurso. A eso me estoy refiriendo. Sí, pero el contenido del discurso fue un contenido de discurso, vuelvo y digo, político, en donde el presidente de la República dio una explicación sobre un proceso y ese proceso fue la reforma constitucional y la posibilidad de ir a un nuevo periodo. Pero el presidente de la República no usó ese escenario, para poner un caso, para hablar de las, digamos, situaciones de otra índole, de tipo gubernamental, como el plan de regularización que alguna gente quería que hablara, o hablar de otros temas nacionales. No, eligió el tema político, vamos a entenderlo. Ahora, ¿de dónde tú quieres que un presidente dé un discurso político? Es elemental. Vamos al contenido del discurso, y yo insisto en esto, y a la función que cumple ese discurso. Y la función de ese discurso es, señores, ya terminó esto del cambio constitucional, ahora vamos a trabajar. Ahora, la preocupación, Ramón, ahí viene. ¿Qué pasaría, le entiendo a María Isabel, qué pasaría con el gobierno en la ejecución del presidente? Ya las visitas sorpresa de los domingos, que son muy buenas y aceptadas por la gente, se convertirían ya en visitas prácticamente de campaña. Ya todas las actividades, y el mismo presidente fue que dio las explicaciones del por qué la reelección en este país por el momento, no satanizaba la reelección, sino decía por el momento no era buena, por las debilidades que tienen las instituciones, por los funcionarios que se ponen entonces... como instituciones ya fortalecidas. Exactamente, o sea, y yo creo que sí, que hay un proceso de fortalecimiento. Pero habría un cambio de la ejecución del gobierno. Es sencillo. Nosotros nada más tenemos que ver si los aspectos que ahí se dicen sobre la institucionalidad son ciertos o no. Tú tienes ahí la cuenta única del Tesoro que está poniendo candado. Tú tienes ahí los sorteos de obra del Estado, cómo se realizan. Tú tienes ahí la forma en que se ha manejado el presupuesto nacional en estos 3 años. Simplemente, eso es... Pero tienes un proceso de reforma constitucional, por decirlo suavemente, cuestionado. Vuelvo y digo, bueno, oye, es normal que se cuestione un proceso de esa naturaleza en un país donde hay una división política, es donde hay partidos políticos que compiten entre ellos para ganar las elecciones. No hay mucha división ya. Sí la hay. Hay una oposición. Sí la hay. Ahí está. El presidente ayer planteó que ya tiene el 98%. A mí me interesa un aspecto que tú señalabas ahora. Las visitas sorpresa y las políticas gubernamentales que se llevan a cabo no van a cambiar, van a ser la misma. Lo que pueda cambiar es la percepción. Tú acabas de decir, bueno, por eso va a ser regresionista. No, si tú lo analizas, van a seguir siendo exactamente como están siendo. Y en esas visitas... Hay que tratar de proteger eso, entonces. No, es que efectivamente, por eso digo,
veamos bien el discurso y la apelación que hace el presidente a la gente cuando dice, mire, es que aquí es que están las políticas públicas en las que yo he apostado y voy a seguir apostando. Y estas políticas públicas las vamos a blindar. Es decir, el argumento que él está utilizando es precisamente, necesitamos que estas políticas públicas sean automáticas. Necesitamos que el tema del 4% no vuelva a aparecer, que la calidad de la educación ya esté prácticamente encaminada y el que venga no pueda cambiar esto. Necesitamos que la política de promoción de la agricultura, de la agropecuaria, del cooperativismo en el agro continúe de esa manera. Necesitamos continuar el proceso de transformación de la salud. Necesitamos continuar este proceso en donde se eliminó la cuota de recuperación, 70 hospitales que se están arreglando, donde ya se está descentralizando el sector salud, donde los hospitales son autónomos y hay una dirección que se encarga exclusivamente de los asuntos de hospitales y el ministerio regula, donde Promesecal ha abaratado el costo de la medicina. Lo que está precisamente diciendo el presidente, yo lo que quiero y lo que apelo es que estas políticas que estamos llevando a cabo estén blindadas. Y para que estén blindadas, vamos a continuar esto por lo menos hasta el año 2020 y después de ahí, bueno, el que venga se le va a hacer muy difícil cambiar estas cosas. Okay. Esa es la apelación que le ha hecho el presidente. Parecería que hay mucha gente que piensa que la sociedad no es capaz de decodificar alguna cosa. El presidente comenzó a armar su rompecabezas interno en el PLD, armando su estrategia dentro del comité central, mayoría. En el comité político se dio a manifestar en abril allá en Juan Dolio. Entonces, ¿de qué sacrificio de su futuro histórico se está hablando? Él va a ser el que va a dominar el partido y el partido va a gobernar el Estado si en dado caso consigue sobreponerse, porque no va a haber oposición. Ya la oposición tiene su parcela dentro del PLD. Ahora, el presidente se comprometió que con el rumor público iba a perseguir la corrupción cuando se juramentó y levantó la mano que iba a hacer cumplir las leyes. Rumores públicos, ahí está el programa de Nuria con 7 u 8 programas sobre desorden administrativo y no se siente la presencia del Ministerio Público. El presidente es el presidente de la República. Es el que nombra el Ministerio Público, el que traza la estrategia ética del país. ¿Cuándo va a hablar de eso? Bueno, ya hemos cambiado de tema, me parece muy interesante y ha señalado varios puntos. Vamos al punto del armamiento político que tú señalas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que cuál es la forma de uno lograr llegar a la presidencia de la República y ejecutar un programa de gobierno. ¿Cuál es la forma? Es una forma política. Sí. Y debe ser política. Claro. Y estratégica. No queremos otra forma. Exactamente. No queremos otra. Funcionó. Y además de eso, ¿cómo se hace eso? Creando consenso, creando apoyo. Apoyo que una visión, una forma en que tú ves esto. Bueno, ahí está, creando ese apoyo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que no podemos criticar que tú, o un político, el que sea, construya una visión en función de acuerdos internos en su partido, lo cual es institucional, externos en su partido con otro partido haciendo sobre la base de programas en concreto, lo cual también es institucional y lo cual es político y correcto. Vamos a asustarnos cuando veamos que sea con los militares, con las armas, apelando a movimientos de masas violentos. Ahí preocupémonos, pero mientras sea así, eso es lo correcto y esa es la forma de hacer política en una democracia. En cuanto al otro punto, mira, el presidente en esta etapa se ha preocupado esencialmente por blindar, vamos a decirlo así, la sociedad dominicana. Yo te he señalado a lo largo de todo este programa el tema de la cuenta única del Tesoro. Con la cuenta única del Tesoro se hace cada vez más difícil la discrecionalidad de los funcionarios y hay mayores controles. Yo te he señalado el papel que está jugando la Dirección de Compras, bueno, no te lo he señalado, te la señalo ahora, de Compras y Contrataciones Públicas con Yocasta Guzmán. Sí. Y ustedes lo han visto, la forma en que están manejando, defendiendo los chelitos de los dominicanos. He manejado la forma, mira, ¿tú sabes cuánta veeduría ciudadana existen de ciudadanos reales y efectivamente comprometidos con esto y no apoyando al gobierno, no adscrito al gobierno? Inclusive algunos de oposición, de las organizaciones civiles, vigilando cómo se maneja el dinero y no en cualquier institución. La tenemos en las Fuerzas Armadas, en el Ministerio de la Presidencia, en Obras Públicas, en Educación, es decir, están ahí y hacen sus informes. Entonces, vamos también a observar. Entonces no le hacen informe de lo que es el rumor público.